Señor, por esta mañana. Podemos tomar asiento después de saludarnos. Bueno, creo que esta es una temporada también de lluvia, de gripa. Quizás por la gripa que tengo la voz un poquito como desafinada, pero bueno. Le cantamos a nuestro Señor y damos gracias a su nombre. Bienvenidos a todas las personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Gracias porque hoy es un día de gozo, hoy es un día de alegría. Podemos tomar asiento y tenemos una celebración esta mañana. Vamos a presentar una pequeña que lo haremos después de la reflexión bíblica. Y le pido por favor que escuchemos lo que la palabra nos dice el día de hoy. Dentro de lo que es la iglesia, Comunidad Cristiana El Redil, siempre les recordaré que estamos trabajando trimestralmente. Y este trimestre, lo que es abril, mayo, junio, comenzamos una serie de mensajes, una serie de temas que nos llevan a lo que es aprender a plantar una semilla. Ya en el mes de enero, febrero y marzo hablamos acerca de lo que es la siembra y preparar el terreno, y preparamos nuestro corazón para que ese terreno se convierta en una tierra fértil. Y aprendimos un poco acerca de cómo preparar nuestra vida en santidad, cómo estar a cuentas con el Señor, cómo poder sacar esas cosas que hay dentro de nosotros. También aprendimos cómo el enemigo quiere plantar una mala hierba. Creo que eso fue hace 15 días. Hablé acerca de eso, que es la mala hierba. Y el día domingo pasado hablé acerca del buen pastor, que es el que trae cuidado a las ovejas. Yo creo que para que la tierra, que es nuestra vida, sea una tierra fértil, sea una tierra productiva, creo que necesitamos tener disciplina, compromiso, acción y también ser intencionales. ¿Y qué quiere decir esto de ser intencionales? De decirle hoy a Jesucristo: Padre, quiero ser una buena tierra. ¿Cuántos queremos ser una buena tierra? Cada día el Señor está lanzando la semilla, y lo que les voy a enseñar hoy va a ser algo de cómo lanzar la semilla y cómo también nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que preparar el corazón de la gente para que reciba el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. La premisa que voy a usar en la mañana de hoy es esta, y yo le invito que piense sobre esta reflexión. Dios es un ser relacional. Diga conmigo: Dios es un ser relacional. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios se quiere relacionar desde el principio de la creación, se quiere relacionar con el ser humano, y por eso dejó un huerto para que lo sojuzgara, para que lo cultivara. Pero el pecado fue lo que hizo que el hombre se apartara de Dios. No es que Dios se aparte del hombre, porque Dios siempre estará con nosotros, amén, sino que nosotros somos los que nos apartamos del Señor. Y cuando nos apartamos del Señor, la única manera que podemos volver a conectarnos con Dios es a través del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento, es un cambio de vida, es un giro que nosotros damos totalmente a nuestro comportamiento, a nuestra vida, a nuestra manera de pensar, y le estamos diciendo: hoy acepto a ese Señor, hoy acepto el perdón, hoy acepto también el poder perdonarnos a nosotros mismos, porque una cosa es perdonar a otros, pero también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Recordemos que, como enseñé el domingo en la noche que tuvimos a través de Zoom, Dios, Jesucristo, es nuestro buen pastor. Diga conmigo: Él es mi buen pastor. Y cuando vemos esto del buen pastor, siempre la Biblia relaciona, y me gusta mucho la forma como el escrito bíblico, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre habla acerca de los animales. Y hay un animal en especial que compara al ser humano, que ¿cuál es? Con la oveja. Y por eso esta iglesia se llama Comunidad Cristiana El Redil, porque el redil es ese rebaño de ovejas que se congregan, que se unen, y donde el pastor, la tarea de él es guiarles, llevarles a buenos pastos, prepararlas, y también es sanarlas, curarlas si hay una herida en la oveja. Esa es la función de un pastor: guiarlas, siempre estar guiando, y como seres humanos vamos siempre a requerir de una guía. ¿Amén o no amén?
Sí, hace un tiempo atrás enseñaba que siempre tenemos que tener un mentor, una guía, algo que nos direccione por el buen camino. Y cuando vemos en las Escrituras, encontramos que dice la palabra en Juan 10, 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo las conozco y conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Pone su vida por las ovejas. Y aquí vemos el gran amor de Jesucristo, que Él puso la vida por usted y puso también su vida por mí. Esa es la obra redentora. Y sigue diciendo el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y está hablando del pueblo gentil que somos nosotros. Y dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y el corazón del pastor siempre quiere ver a su rebaño junto. ¿Cómo quiere ver el pastor? Su rebaño ¿cómo? Junto. Quiere vernos unidos. Y por eso es que nosotros nos reunimos en un lugar. Ese es un templo físico que un día no puede estar. Pero la iglesia no solamente consiste en la parte física, sino que la iglesia somos nosotros, somos el rebaño del Señor. Y la idea del Señor siempre ha sido que caminemos juntos y hagamos equipo juntos y trabajemos juntos. Entonces para Dios es importante la unidad, para el Señor es importante que como iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como su rebaño, estemos juntos. Quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a encontrar las razones por qué Dios desea que su rebaño esté junto, y también dónde desea Él que esté el rebaño. ¿Ok? Y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Encontramos en el capítulo 2 y en el contexto de Hechos de los Apóstoles, que está hablando acerca de la historia del nacimiento de la iglesia. Recordemos que no se llamaron cristianos, sino hasta el lugar de Antioquía, donde los de Antioquía le colocaron a los cristianos, valga la redundancia, le colocaron ese nombre, pero la Biblia nos dice que antes de que se llamasen cristianos, les llamaban los del camino, así les llamaban. ¿Cómo les llamaban? Los del camino. La idea de cristiano no estaba en la mente de Jesús. Fue un apodo que dieron a la iglesia, los de Antioquía, aquellos que se reunían, aquellos que caminaban juntos. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaban cristianos? Porque seguían las enseñanzas de Jesucristo o de Cristo. Por eso se denominaron cristianos. Y en la iglesia primitiva, en Hechos capítulos 43 al 47, dice cómo vivía la iglesia, cómo vivían los cristianos o cómo vivían las ovejas del Señor. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban los que habían creído? Se encontraban siempre juntos. Y dice la palabra que al estar juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí vemos el sentido de comunidad, que lo que ellos hacían era para repartirlo ¿en qué? En un bien común, para que no hubiese nadie necesitado. Y sigue diciendo acá acerca de la iglesia primitiva, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, diga conmigo, unánimes. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban unánimes, siempre estaban juntos, caminaban juntos, y lo vemos reflejado con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Y miren lo que pasaba cuando estaban unánimes, y dice, y lo repartían en los bienes, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. ¿Dónde perseveraban ellos? En el templo. Y ahora vamos a ver algo interesante.
dice que en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían ellos? Estaban en el templo, compartían juntos, pero también compartían el pan ¿en dónde? En las casas. Es decir, que el sentido de iglesia no es solamente enfocarse en el templo, sino que la iglesia primitiva también se reunía ¿en dónde? En las casas. Y nótese lo siguiente: comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado de esa unidad, el resultado de caminar juntos, el resultado de compartir juntos, el resultado de orar juntos, dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso texto. Ese es el sentido de iglesia. Que la iglesia, cuando se reunía, tenían en común las cosas, comían juntos, vivían juntos, era una comunidad que se ayudaban unos con otros, y esa gracia el poder de la unidad hizo que hubiese una gracia especial sobre ellos, porque la gente los miraba y decía de ellos: wow, qué personas tan unidas. Si nosotros vemos en una familia, cuando hay unidad, es una familia agradable, es una familia que a uno le gusta estar, es una familia que puede convertirse en un ejemplo, en un modelo, cuando hay unidad. Pero cuando una familia está dispersa, déjeme decirle que no es nada bueno, porque el sentido de iglesia y el sentido de familia está basado en la unidad. Diga conmigo, la unidad. Entonces, la iglesia no nació en un templo, sino la iglesia nació en el corazón de Dios. Era el diseño de Dios, la voluntad de Dios, que su iglesia, sus seguidores compartieran juntos. Y déjeme decirle algo más: Dios no improvisa, sino hizo las cosas perfectas. Y por eso es el sentido de unidad. La iglesia, cuando nació, primero fue llena del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo hacía que entre ellos hubiese ese amor, esa cordialidad, esa ayuda, y también se preocupaban por los demás. El sentido de iglesia no es solamente quedarse ahí estancado, sino el sentido de iglesia es que se convierta en un movimiento de discípulos. La tarea de la iglesia es ir y hacer discípulos, porque está plasmado en la Gran Comisión. La iglesia, cuando se reúne, su objetivo es orar juntos, caminar juntos, velar juntos, pero también mirar que hay gente que necesita el amor de Dios, que hay gente que necesita una transformación, que hay familias en crisis, que hay personas, que hay jóvenes que están apartados de Dios y necesitan ese amor. Entonces el llamado que hace el Señor el día de hoy es que urgentemente necesitamos salir a las calles, necesitamos mirar la necesidad de las personas, necesitamos ver al desvalido, necesitamos tener compasión, porque una iglesia siempre va a caminar en ese sentido de compasión. Aquí nos dice Hechos de los Apóstoles que se reunían en el templo y también en las casas, pero según la historia, en el primer siglo, allá en el año 70, hubo una invasión del general Tito a Jerusalén. Y este general, el objetivo era acabar con el cristianismo. Entonces hubo la persecución, y este general lo que hizo fue destruir el templo judío. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero déjeme decirle algo. Yo veo acá una gran lección y podría decirlo así, quizá la voluntad de Dios también fue que el templo fuese destruido. Hoy vemos en las noticias que se quiere reconstruir el templo en Israel.
que ya está todo preparado, todo ya está. Los elementos, todo lo que es para los rituales, se están preparando los levitas, los sacerdotes, todo como era el templo antiguamente. Pero nótese que al ser destruido el templo, esto provocó que los cristianos y los que habían estado siendo perseguidos necesitaban reunirse, y aquí el Señor les enseña que no debemos depender de un templo. Escúcheme bien, la iglesia no debe depender de una estructura física, porque la estructura física puede acabarse. Dios no quiera, venga un terremoto y se caiga la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Se acabó la iglesia? No. Inclusive lo experimentamos en la pandemia, en ese tiempo del COVID, donde la iglesia tuvo que salir de los templos. Ya no nos podíamos congregar, estábamos encerrados en las casas por causa de esta enfermedad. Y aquí también veo la gran lección del Señor, donde en Hechos de los Apóstoles dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no habita en templos hechos de manos ¿de qué? De hombres. ¿Dónde habita el Señor? En este templo. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces aquí veo que el sentido de templo vino en el 3er siglo. Escúcheme bien. ¿Por qué les cuento la historia? Para entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Constantino, este gran emperador, se congració con el cristianismo porque los cristianos comenzaron a crecer. Diga conmigo, crecer. El cristianismo empezó a expandirse. Entonces Constantino, con un fin político, llega y hace un acuerdo con los cristianos. Supuestamente había recibido a Cristo, que eso no fue real. Y lo que hace es congraciarse con ellos y traer una libertad religiosa. Con Constantino en el siglo III comenzó la libertad religiosa. Y Constantino, como se dice criollamente, ni corto ni perezoso, tomó los templos paganos de los dioses romanos y se los entregó al cristianismo. Eso hizo Constantino. Y desde ese tiempo nos encerramos en templos. Por eso hoy en día uno ve esa majestuosidad de catedrales, templos, ídolos, imágenes, porque era la misma concepción de la visión de Constantino. Ok, yo les doy los templos, cambiémosle los nombres a los dioses paganos y pongámosle José, María, Jesús, todo eso. Y les entregó eso a la iglesia cristiana. Y desde ese tiempo, el concepto de iglesia se centró en templo. Y se llegó a la idolatría del templo. Hoy en día vemos lo mismo. Idolatramos el templo. Se invierten miles de millones de dólares, o según la moneda, para construir un templo. Usted ve los templos que hoy se construyen, son todo un modelo al hombre. Usted va al centro de la ciudad y lo que más llama la atención, ¿qué es? ¿Qué es lo que llama la atención en el centro de la ciudad? La catedral. Una vez estaba tomándome un café ahí en esa plaza que hay, y miraba y decía, ¿cuántos ladrillos hay ahí invertidos? ¿Cuánta plata hay invertida ahí? ¿Cuánto dinero hay? ¿Y cuánta gente hay muriendo de hambre? ¿Cuánta gente está durmiendo en la calle? Porque tenemos el concepto de templo. Y muy internamente, aún los pastores sueñan con grandes templos. Porque ese concepto de templo se metió tanto en el ADN del cristiano. Pero el Señor dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Hay muchos templos muy grandes, son culto de la idolatría del ser humano.
Porque terminamos idolatrando a los pastores, a los grandes ministros que hacen milagros y maravillas como han hecho de los apóstoles. Terminamos mirando no al buen pastor, sino mirando al hombre. Y el apóstol Pablo llega y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que poner los ojos? Jesús, el autor y consumador de la fe. Antes de viajar a Colombia, me senté en el aeropuerto con un hombre que ellos manejan un ministerio de mártires, de mártires se llama así, de gente perseguida por causa de ser cristianos. Y nos contaba que hay países donde el cristianismo no puede entrar. Hay países donde los cristianos que hay ahí son perseguidos por causa de decir que son cristianos, que siguen a Jesús. Hay países donde ellos desean tener una hoja de la Biblia. Inclusive decía que hay lugares donde ellos se esconden en las casas, hacen subterráneos, o se esconden en los campos y se intercambian la Biblia, ni que fuera algo como algo ilegal. Y ellos desean leer la palabra de Dios, desean leer las Escrituras. Y déjeme decirle algo, esos cristianos, cómo aman a Dios, cómo se apasionan de Dios. Con una hambre y una sed de leer las Escrituras, y se congregan para adorar. Él decía que entraba a lugares donde esos cristianos perseguidos se sentía la misma presencia de Dios y no estaban en un templo. Y no estaban inmersos en un templo, sino que su adoración era algo de espíritu, de su corazón. Permítame decirle algo, mis amados hermanos. Hoy tenemos la dicha de tener la Biblia. Dele gracias a Dios. Mientras unos desean leer la Biblia, otros no la quieren leer. La tienen en la casa abierta en el Salmo 23. A ver si me cuida del demonio en la casa. O en el Salmo 91. Porque es un salmo de protección. La tienen abierta pero nunca la leen. Déjeme decirle algo. La Biblia hace efecto cuando uno la lee, no cuando está abierta. Solo cuando está abierta es un libro más. Disculpe, hermanos. Pero cuando usted comienza a leer, denle un aplauso al Señor si usted lo desea. Cuando usted comienza a leer las Escrituras, cuando usted comienza a leer la Biblia, usted dice, Dios, eres real. Cuando usted comienza a abrir la Biblia y la lee, se va a dar cuenta que es un pecador y que somos pecadores y que estamos mal delante de Dios. Cuando comenzamos a leer la Biblia, encontramos la mejor carta de amor escrita por Dios y que se refleja en Jesucristo, porque el Señor dio a su Hijo. Mientras ellos lloran por tener un texto bíblico, nosotros lo desechamos. Mientras esa gente desea con ansias mirar el libro sagrado y por lo menos tener un versículo, nosotros lo rechazamos, hasta los mismos cristianos. Yo he visto casas donde uno llega y tienen la Biblia grande con bordes de oro, tienen un montón de Biblias, nunca la leen. Pero cuando uno lee la Biblia hay transformación, diga conmigo, hay transformación, hay cambio, hay renovación. Créalo, mi hermano, que cuando nosotros abrimos la Biblia y la leemos, encontramos cómo direccionar nuestro hogar, cómo direccionar nuestros hijos, cómo direccionar nuestra sexualidad. Todo eso está en la Biblia. Pero no queremos abrirla. Solo queremos ir a un templo a escuchar un mensaje de motivación para sentirme un ratico bien, salir, pasar bien. Ah, qué lindo culto, cantamos, alabamos, lloramos. ¿Y el resto de semana cómo estamos? ¿Cómo estamos el resto de semana? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su hogar? Usted puede venir a escuchar un mensaje, pero si no lo interioriza en su corazón, nada va a pasar, nada va a pasar.
Usted puede escuchar el mejor predicador del mundo y usado por Dios, pero si no interioriza eso en su corazón y lo ejecuta en su vida, nada va a pasar. En cambio, esta gente solo leyendo un versículo de la Biblia lloran y dicen: Dios mío, soy un pecador y necesitamos que más pecadores se conviertan. ¿Cuántos dicen amén? Es que como a mí no me está pasando nada y yo no soy el que tiene necesidad, no me importa. No, si yo veo que alguien está en necesidad y tengo a Dios, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ayudarle. Si veo que una familia está en crisis, en problemas, si mi familia está estable, porque no hay familias perfectas, pero puedo aconsejarle a esa persona para que su vida sea transformada y su familia y su matrimonio sea reconstituido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dele gracias a Constantino por los templos. Pero démosle gracias a Dios que tenemos su palabra, que es más importante que un templo. Esto se va, esto se acaba, pero el amor jamás se va a acabar. Por eso cantábamos hoy: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ¿sí? Ni los ángeles, ni principados, ni templos, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando vamos al siglo I encontramos todos esos mártires, aquellos hombres perseguidos que morían. Perdón lo que voy a decir, pero estos cristianos los ponían en antorchas, en palos, como el cuy, perdón que haga esa comparación, y los ponían a la entrada de la ciudad y les llenaban de brea y los incineraban. Y ese era un triunfo para ellos, ver morir cristianos. Eso era un triunfo. Pero sabe que para aquellos que morían con Cristo y sin negar a Dios, para ellos morir era lo mejor. Y como dijo Pablo, morir es ganancia. Si es por causa del Señor, Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes serán perseguidos, los llevarán a los tribunales, se burlarán de ustedes. O si usted no ha visto todos estos movimientos LGBT, cómo se burlan del cristianismo, cómo se burlan de Cristo. Entonces ellos, al ser perseguidos, ya no tenían templo. ¿Y ahora qué hacemos? Por eso dice la Escritura que ellos no solamente iban a un templo, porque ya no había, pero se reunían en las casas. ¿Dónde se reunían? En las casas. Hechos 2:46. Y los que habían creído compartían el pan en las casas. Y Saulo, apóstol Pablo luego, un hombre convertido, perseguidor de la iglesia, un hombre que iba de casa en casa, nos dice el libro de Hechos, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, buscando cristianos, él sabía dónde encontrarlos. Hechos 8, versículo 3, capítulo 8, versículo 3. ¿Qué hacía Saulo? Iba de casa en casa, con una orden legal para sacar cristianos y meterlos presos, solo por su fe. Hechos 20, 19 al 20 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarles públicamente y por las casas. O sea, no me he negado, a pesar de la persecución, a pesar de la prohibición, a pesar de que no pueda proclamar mi fe, me he ido de casa en casa enseñándoles. Y sigue diciendo acá: y como nada que fuese útil, y he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas
Y esto quiere decir que Pablo estaba en Mileto y como había persecución, iba a la casa y su casa, cada casa era un lugar de bendición para predicar la palabra. Luego encontramos en Romanos capítulo 16, 3 al 5, dice: saluda a Priscila y Aquila. Hay un ministerio de matrimonios que se llama Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Y estos dos plantaron una iglesia en su casa. Y les dice Pablo: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿Dónde tenían la iglesia ellos? En su casa. ¿Necesitaban pagar renta, arriendos? No. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Luego encontramos en 1 Corintios 16, 19, la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila. Creo que eran muy importantes esta pareja y el ministerio de ellos. Y sigue diciendo: con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Por qué Pablo mencionaba mucho la iglesia en casa, la iglesia en casa? Porque ya no tenían donde reunirse, había persecución, y ellos veían la manera de agradar al Señor, de escuchar la palabra. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra en nuestras casas? Luego dice también: saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La casa de Ninfas se había convertido en una iglesia. ¿Y en dónde quedaba esa iglesia? En un lugar llamado la Odisea, que es una de las iglesias que también el Señor lo reprende en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, que habla de las 7 iglesias. Y a la hermana Apia y Arquito, nuestro compañero de milicia, dice Pablo, y a la iglesia que está en su casa. Filemón, versículo 2, porque solo tiene un capítulo. Y le sigo diciendo más: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo reciban en casa, ni le digas bienvenido. Segunda de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y mire que la preocupación del apóstol Pablo era mostrar al verdadero Cristo y enseñarles el proceso de la salvación y la redención, el arrepentimiento, la doctrina cristiana. Y algo que dice acá que me llama mucho la atención: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Hoy en día, ¿cómo sería eso, pastor? Personas, sectas, que van a su casa a golpearle y a entregarle un folleto de que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, los animales se van a amar, se van a dar besitos, el león con el cordero. Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo. Testigos de Jehová, mormones que llegan a tu casa. Ay, es que está simpático el mormón. Ay, qué guapo ese mormón. Pero usted no sabe qué está metiendo a su casa. Esa es la pregunta que les quiero hacer el día de hoy. ¿Qué estamos metiendo a nuestra casa? Permítame decirle algo: nuestras casas son sagradas. ¿Quién está entrando a su casa? ¿A quién está metiendo a su casa? Casa es sinónimo de seguridad. Eso es casa. ¿Sinónimo de qué? Cuando uno viene cansado del trabajo y llega a su casa, ¿qué dice? ¡Ah, qué rico llegué a casa! Pero si hay líos y peleas y conflictos y gritos, no quiero llegar a la casa. ¿Amén o no amén? Siempre el sinónimo de oikos, que es casa, es eso: seguridad, descanso, armonía. Y vuelvo y le pregunto: ¿qué está metiendo a su casa? ¿O a quién está metiendo a su casa?
Este año vamos a abrir iglesias en casa. ¿Cuántos dicen amén? Es una iglesia que no necesitamos templo. ¿Y qué hacemos con el templo? ¿Lo vendemos? No. Va a ser un lugar de entrenamiento, no más. Domingo, 10 de la mañana, venimos, alabamos al Señor, cantamos, nos reunimos. Si quiere, traemos café, sándwich, comemos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que no hay que comer en los templos. ¡Ah, sacrilegio! ¡Oh! Pero a mí me dice que la iglesia primitiva comía y partían el pan en sus casas y en el templo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No solamente la casa. ¿Por qué no hacer una iglesia en una cafetería? Oh, no, cafetería no. No me gusta el café. ¿Cuánto nos gusta el café? Ok, 1, 2, 3, 4. Vamos a tomar café esta semana. Tengo unos lugares de... ¿Por qué no podemos abrir una iglesia en una cafetería? En un restaurante. Vea, pastor, tengo un restaurante, el domingo no lo abro, o el jueves no lo abro, o el martes no lo abro, en la noche no abro. Hagamos una iglesia ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿La Biblia nos cohíbe o nos prohíbe eso? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos reunamos. Diga conmigo, reunirnos. ¿No podemos hacer una iglesia en un parque? ¿Podemos tener una iglesia en un parque? Claro. ¿Podemos tener una iglesia en un hotel? Claro. ¿En un negocio? ¿En la propiedad de la tía rica? Es que tengo una finca y solo voy entre el fin de semana a mi finca. Y el resto de días, ¿por qué no lo usa para alabar y glorificar al Señor? Dele un aplauso a Cristo. La pregunta es, pastor, disculpe, el hermanito que siempre pregunta, bueno, no hay acá. ¿Por qué abrir mi casa para una iglesia? A ver, ¿por qué? Mis amados hermanos, cuando abrimos nuestra casa para una iglesia, estamos diciéndole, Señor, tú eres bienvenido. ¿Amén o no amén? Por eso les decía, muchos de nosotros quizás abrimos nuestras casas para reunirnos como familia, hacer una parrillada, hacer una fiesta, beber trago, baile, desenfreno, y al otro día todo chuchaquis. Muchos abren la casa para las redes sociales, le abrimos la casa, bienvenido, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. ¿Qué es lo que vemos dentro de nuestras casas? Redes sociales. Nos sentamos a ver una buena película con canguil y con el televisor de 68 pulgadas, 98.999. Invitamos a nuestros amigos y vemos la película y comemos, qué rico. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Muchos abren su casa al enemigo permitiendo conflictos. Bienvenida a la pelea, que llegue y aquí voy. Espere que llegue el trabajo, mijitos, y aquí lo sentamos. Le abrimos la casa a los gritos. Hasta la inmoralidad sexual. ¿Por qué no abrirle la casa a Jesús? Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué no le abrimos nuestra casa a Jesús? Dígale, así, la esposa, que sí, dígale, mijo, ¿por qué no le abrimos la puerta a Jesús? ¿Por qué no le abrimos nuestra casa al Rey de Reyes y Señor de Señores? El que cuando lo vio Juan dice,
Él lo reconoció como un hombre de paz, por eso el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y estaba representando que este hombre iba a traer la paz, pero no la paz como el mundo espera. Que vaya Trump a donde Putin y firmen paz, que vaya a Israel y vaya acá y firmen paz, firmen paz. Eso no es la paz de Dios. Eso no es la paz que Jesús trajo. ¿Sabe cuál es la paz que trajo el Señor? Paz en la mente y paz en el corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted quiere paz teniendo plata en la JEP? ¿Usted se siente en paz cuando ve la tarjeta de $8,000, $10,000 y dice, ay, qué paz, tengo plata? Eso no es suyo, eso es del banco. ¿Usted siente paz cuando paga la deuda, cuando paga el crédito? ¿Y el resto del tiempo cómo está? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Está en paz en su matrimonio con sus hijos? Pero cuando permitimos que Jesús entre, el Señor pone en orden todo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor pone en orden todo. Permítale que Jesús entre a su casa. Ya le abrió la puerta a muchas cosas. Ahora ciérrele la puerta a eso y abra la casa a Jesús. Y dígale, Señor, hoy quiero que entres en mi casa. Yo quiero que estés en mi casa. ¿Se acuerdan Zaqueo, la historia de Zaqueo, de aquel hombre pequeñito, cobrador de impuestos, que era rico, que era un hombre rico? Se sube a un árbol a mirar quién era Jesús, porque Jesús iba a pasar por ahí. Y Jesús llega y le dice, ¡Zaqueo! ¡Zaqueo! No es que el Señor fuera divino, es que él sabía el nombre porque era un hombre reconocido. Zaqueo no era cualquier hombre en Israel, no era cualquier hombre. Era el principal cobrador de los impuestos, por eso todo el mundo lo conocía. Y llega y lo mira allá en el árbol haciendo el ridículo Zaqueo, porque para los otros estaba haciendo el ridículo, y le dice, Zaqueo, Zaqueo, baja, que hoy es necesario que entre yo a tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Inmediatamente baja del árbol y muchos empiezan a burlarse de él y a criticar a Jesús porque iba a entrar a la casa de un hombre pecador. Yo me imagino el corazón de Zaqueo, un hombre con toda la plata que podía tener, pero no tenía paz en su vida. Podemos tener mucho dinero, pero si no hay paz, de nada sirve. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué horas me van a robar? ¿A qué horas me van a secuestrar? ¿A qué horas esto? Y Zaqueo con todo el dinero dijo, a mí no me importa el dinero. Baja de ese árbol como un niño feliz recibiendo a Jesús. Yo me imagino Zaqueo diciéndole, ¿tú quieres entrar a mi casa? Seguro, Señor, tú eres santo. Yo soy un pecador. Y yo me imagino a Jesús viéndolo con ojos de amor, diciéndole, tranquilo, yo quiero ir a tu casa. Y cuando entran a la casa, no lo dice el texto bíblico, solamente vamos a imaginar, porque solamente entró. Yo me imagino al maestro sentado y Zaqueo llamando a los vecinos, al tío, a la tía, a todos, llamándole, venga que Jesús va a ir a mi casa. Quiero presentarles a ese hombre que me miró con amor, que no me desechó por ser pecador, por ser rico. Y yo me imagino a Jesús hablándoles del reino de los cielos. Y ese mensaje fue tan impactante para Zaqueo, que ¿qué hizo Zaqueo? Señor, daré mis bienes a los que le he robado, le devolveré 4 veces. ¿Hubo una qué? Conversión. Hubo un arrepentimiento. Él sabía que era un ladrón. Ay, ojalá los del SRI se conviertan. Nos devuelvan toda la plata. Pero él sabía que era un pecador y le devuelve a todos los que le había robado. Le restituye. Y dejó ese ladrón. Perdón, mis hermanos, yo era un drogadicto alcohólico.
que terminaba durmiendo en los patios, en las calles, de la borrachera y el alcohol y las drogas. Estaba así como uno ve un borrachito en un poste, terminaba ahí, muy joven, consumido por el alcohol, por las drogas. Amanecía en un potrero, durmiendo en el frío de Bogotá, de Chía. Así era yo. Pero un día alguien me dijo, Jesús quiere entrar a tu casa. Muchas veces le cerré la puerta porque decía, ¿sabes? Unos fanáticos religiosos, aleluyos, panderetos, así les decía yo. La esposa de un tío me decía, tú vas a ser pastor, y yo le decía, sí, yo soy un pastor hijo del diablo. Yo le decía, sí, yo soy un pastor de Satanás. Así le decía a mi tía, cristiana, ella oraba, y nunca me negó un plato de comida. Nunca me dijo, te reprendo, Satanás. Nada, esa mujer tuvo un amor conmigo impresionante. Y cuando me vi en un hospital con sobredosis de drogas y alcohol, ahí dije, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y hoy le sirvo a Cristo. Porque un día le dije, Señor, entra a mi casa. Esta casa. Señor, necesito un cambio. Créalo, que mi familia quería meterme en un centro de rehabilitación, me les escapaba. Pero ¿sabe quién fue mi centro de rehabilitación? Jesús. Amén. Cuando acepté a Jesús, y allá en ese hospital, 3 días, pasé 2 días en coma, por tanto alcohol, tanta droga en mi cuerpo, el Señor me levantó. El Señor me volvió a dar una oportunidad. Y le dije al Señor, entra a mi casa. Y hoy Dios me ha dado una familia en otra patria, en otro país. Y ahí vive Jesús. No somos una familia perfecta. No lo hay. Pero sabe que tenemos a Jesús. Permítele entrar a Jesús en su casa. Yo no sé qué esté viviendo, cuál sea su adicción, cuál sea su problema matrimonial, familiar, con sus hijos. Yo no lo sé. Pero lo único que le puedo decir hoy es, permita que Jesús entre a su casa. No sé qué enfermedad esté viviendo. Yo no lo sé. Pero cuando entra Jesús a la casa, hay paz, hay transformación, hay renovación, hay restitución y hay un nuevo comienzo. Juan 7:37 al 39 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué pasa cuando yo creo en Cristo? No solamente que Él entra a mi casa, sino que el Espíritu Santo desciende y nos afirma en la fe. Es esa garantía, ese sello. Viene el Espíritu Santo y me afirma en mi fe, y ahí es donde uno dice, nunca más voy a ser el mismo, mi familia nunca más será la misma, mis hijos nunca más serán los mismos, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Dejemos que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Si usted permite a Jesús entrar a su casa, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y la misma transformación, perdón y renovación que usted recibe, el Señor nos dice, hágalo con otros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi tarea.
Así como el Señor me perdonó, me restauró, me limpió, me restituyó, ahora yo predico y le digo a usted, porque debo hacerlo con otros. No me voy a quedar con el regalo de la salvación solamente yo o mi casa, no, sino que quiero compartirla con usted. Disponga su corazón. Ame a los perdidos. Tenga compasión. Hable de Jesús las buenas noticias. Y déjeme decirle que la iglesia, como pastores, estamos dispuestos a darle las herramientas y a enseñarle el Evangelio, a enseñarle a vivir una vida que agrada a Dios. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones.